Y hemos decidido seguirte, hemos decidido amarte, hemos decidido honrarte, hemos decidido, Dios, sacrificar ofrenda, frutos de labios, alabanza a tu nombre. Hemos decidido estar en tu casa, Señor, antes que cualquier otra cosa, para bendecirte, para honrarte, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Rey. Recibe, Dios, toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Amén. Quiero invitarle en esta noche que pueda nuevamente abrir su Biblia y vamos a regresar a el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y voy a, como lo dije la última vez que pudimos compartir la palabra de Dios, no tenía el tiempo para desarrollar cada uno de los versículos bíblicos que hemos recibido de parte de Dios. Y en esta noche quiero comenzar con algunos de ellos para poder hablarles específicamente la importancia de esta palabra que el Señor nos viene hablando. Recuerde que hemos comenzado con este tema o esta serie de temas basados en que aún en lo que abunde, que puede ser todo lo que vivimos a diario, que se antepone o que se levanta contra la fe, contra la dirección de Dios, aún así, aunque abunden situaciones que tienen la intención de llevarnos hacia atrás, no nos olvidemos que en ese tiempo más va a sobreabundar el favor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el respaldo de Dios. Y en base a eso hemos recibido una serie de palabras para que podamos ver que aunque abunde muchas cosas que intentan desestabilizar la vida de fe, no al reino, porque el reino no lo desestabiliza nada, ni nadie, pero muchas veces hay cosas que intentan desestabilizar la vida de fe que venimos desarrollando y abundan situaciones contrarias, pero más va a sobreabundar la gracia de Dios. Entonces, capítulo 18 de Primera de Reyes, vamos a estar viendo desde el versículo 30 en adelante lo que nos decía Dios acerca de este varón de Dios, de este profeta que pudo levantarse y oponerse a él, a pesar de que estaba rodeado de un sinnúmero de cosas que no le eran favorables en ese momento, pero aún así él pudo demostrar la gracia de Dios sobre su vida. Versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Oramos a Dios. Padre, que te damos gracias en esta hora por tu gran y amplio amor, por tu amplia y generosa bendición, Señor. Gracias por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas y gracias porque podemos en esta noche sentirte, podemos compartir, Señor, esta gracia que es más abundantemente de todo lo que se opone, de todo lo que se levanta contrario al reino, contrario a la fe, contrario a la revelación de tu palabra. Declaramos en tu nombre que esta palabra, antes que vuelva a ti, queda en nosotros para cumplir el propósito por el cual la has enviado a nuestras vidas en esta noche.
y declaramos que por esta palabra hay vida, hay fuerzas, hay esperanza, hay milagros, prodigios, maravillas. Declaramos que por esta palabra se levantan hombres y mujeres con una mentalidad de conquista, se restauran familias, se edifica la fe y se fortalece la visión. Y declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que quien oiga y retenga esta palabra recibirá en su espíritu un impacto de vida, y en todo lo que acontezca de palabra o de obra es para darte a ti la honra y la alabanza. Gracias te damos en esta noche porque tú siempre oyes nuestra oración. Amén, amén y amén. Me decía entonces, vamos a disfrutar en esta noche de esta palabra, y quiero hablarles acerca de estos 3 versículos de los 4 que hemos leído. Versículo 30, versículo 31 y versículo 32. Estas 3 cosas importantes que este profeta hizo para que pueda disfrutar de lo que luego iba a acontecer, que era la manifestación de Dios. Estamos hablando de un tiempo donde Dios nos está llevando a ver las situaciones que son reales y cotidianas, que están allí, más cercana de lo que nos imaginamos, cosas que vivimos y que acontecen en todos los días, y que muchas de esas cosas que vivimos y acontecen no acompañan ni a la oración que hacemos, ni a la fe que tenemos, y cada vez la batalla contra la fe se hace más fuerte y se hace más difícil, producto de muchas cosas, producto de que, como está escrito, en los últimos tiempos la maldad de muchos se multiplicará, la gente ha perdido el afecto natural, el amor natural. Muchos de los creyentes que tienen que sostener la verdad, que tienen que ser columna, no solamente para las iglesias donde cada uno se congrega, sino que también a través de cada creyente fortalecido en la fe, es la forma en que se sostiene la bendición de Dios en las ciudades. Cada ciudad es un reflejo de cómo se encuentran los integrantes de cada ciudad, y dentro de esos integrantes de cada ciudad estamos los creyentes que día a día, con nuestra oración, con nuestra búsqueda, día a día con nuestro esfuerzo de agradar a Dios, provocamos y hacemos 2 cosas. Una, sostener las promesas de Dios dadas para la ciudad donde nos desenvolvemos, y la otra es que el reino de Dios pueda hacerse cada vez más fuerte. Las batallas que libró Jesús cuando vino a la tierra fueron en realidad más fuertes de la que se ha predicado y de las que podemos imaginar, porque Él tuvo que vivir una vida de reino en 2 dimensiones. Una es la confrontación con el mundo espiritual, que estaba interesado en que Él fracase, interesado en que Él retroceda, interesado en que Él no logre el objetivo de serle obediente a Dios. Y eso lo tenemos que saber a diario, de que hay un mundo espiritual contrario que tiene el propósito de hacerte retroceder y que no puedas lograr el objetivo de serle obediente a Dios. Y lo otro es esa confrontación que Él tuvo que vivir día a día con las mismas personas que estaban en su ámbito, con los religiosos de ese tiempo, con los doctores de la ley. Les llamamos religiosos nosotros porque se convirtieron en religiosos. En realidad en ese tiempo ellos eran los doctores de la ley, ellos eran los intérpretes, ellos eran los predicadores de turno. De alguna manera ellos eran los que le enseñaban a las sociedades las verdades de Dios hasta que vino Cristo y los confrontó con una verdad mayor. Entonces a partir de ahí para nosotros se convirtieron en religiosos de turno, como también los tenemos hoy, que son aquellos que en lugar de esforzarse por enseñar la verdad, esforzarse por decir lo que hay que decir de parte del reino, viven una vida tan distinta, viven una vida tan lejana de la revelación y de la palabra, que no ayudan a que el reino de Dios se haga fuerte. Entonces, las batallas que nosotros tenemos que vivir como creyentes cada día se van haciendo más difíciles en todos los órdenes de la vida. Así que tenés 2 niveles en los cuales día a día batallás. Uno es contra las fuerzas espirituales
que cada vez se van haciendo más fuertes para intentar frenar el brillo de la iglesia, y la otra es la que te toca desarrollar o combatir con tu entorno, un entorno que cada día se va volviendo más negativo, un sistema que cada día se va volviendo más corrompido, un sistema y una forma de vida que cada día se va alejando más de la voluntad de Dios. Así que antes de empezar, tenés que arrancar entendiendo que tu vida de fe se va a confrontar con estos dos niveles. Uno es en las esferas espirituales batallar para que el mundo espiritual no logre apagar el brillo de Dios en tu vida, y lo segundo es entender que hay una confrontación a nivel terrenal que tenés que librar y que tenés que batallar y hacerte fuerte, porque esas batallas las tenés que pelear. Decía el que tenés a tu lado, esas batallas las tenés que pelear. No podés evitarlas, las confrontaciones, no podés evitar los roces, no podés evitar la negatividad de la gente, no lo podés evitar. De 10 que te pones a hablar, 11 te van a hablar un mensaje negativo que va a ir de frente contra tu declaración. Entonces a veces decís, ni abro la boca, porque todo lo que yo tengo para decir es de bienestar, es de éxito, es de logro, es de triunfo, y llega un momento que decís, ¿con quién comparto esto? Porque toda la gente con la cual pretendés hablar, lo que tiene para decirte solamente es que está todo mal, que va para atrás, que está negativo, que está oscuro, que está gris, que está difícil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de eso sabemos que es así? Todos. No necesitamos que nadie más nos diga lo que ya sabemos que está. Entonces, cuando venís vos con tu mensaje de fe, con tu dirección de Dios, con tu meta alcanzar o con tu logro alcanzado, no encontrás el espacio porque parece que es surreal, parece que es de otro tiempo, sacado de una película que no existe. Pero la verdad es que Elías se enfrentó también a estas situaciones. Por eso lo primero que él, en lo cual trabajó, es tener un altar arreglado. Y una de las cosas es que quiero compartirte en esta noche es que nosotros tengamos la seguridad de tener un altar arreglado. Hasta que la gente no arregle esa condición espiritual, difícilmente podrán entender la dimensión de Dios. ¿Y por qué es importante tener un altar arreglado? Fíjate que lo primero que Elías hace es arreglar ese altar espiritual. ¿Por qué? Porque toda la sociedad en la cual él se movía, toda la gente que estaba allí, si leemos los versículos anteriores, por ejemplo, si lo quiere hacer y me acompaña, vamos al versículo 23 para entender lo que estoy hablando. Dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjate lo que dice Elías, solo yo he quedado como profeta de Baal. De alguna manera él está diciendo, solo yo por hoy soy el que estoy sosteniendo, el que se esfuerza por no doblegarse ante la presión de la mayoría. Saquemos al profeta como ministerio y saquemos los profetas de Baal como ministros del infierno o como ministros del reino espiritual contrario. Hablemos de condiciones y hablemos de situaciones. Elías está diciendo, solo yo he quedado, solo yo soy ante una gran cantidad de personas que han cambiado, que se han vuelto a otros dioses, que han cambiado las formas, que han cambiado la manera. Decía el que tenés a tu lado, a veces te va a pasar que vas a sentir que solo yo he quedado. Cuando te medís en la sociedad que vivís, vas a entender por qué Elías dice, solo yo he quedado.
pero de Baal hay 450. Está diciendo, no importa el número ni las cantidades, está diciendo, estoy en medio de una sociedad que cada día aumenta su número para mal, que cada día aumenta su número para hacer las cosas distintas y diferentes. Me siento como que sostener la verdad de Dios, la forma de Dios, la manera de Dios, se hace pesado porque no encuentro pares. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, a veces tenés que buscar más y más, porque hay muchos que parecen, pero no son. Entonces, ¿qué significa esto? Elías le está diciendo, solo yo he quedado, versículo, ¿le dije recién? Versículo 22, gracias. De capítulo 18, ¿no? Ok, acá está. Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Verso 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña también, y ningún fuego pondré debajo. O sea, vamos a hacer aparentemente todo lo mismo, pero lo que yo estoy esperando que el final sea diferente. Entonces, acá es importante ver en la condición en que el profeta se está encontrando. Parece ser que lo que él hacía era igual que lo que los demás hacían. Parece ser que lo que los demás hacían era igual que lo que él estaba haciendo. Fíjese el grado de confusión, el grado de mezcla, el nivel de desorientación que había. Los profetas de Baal estaban haciendo exactamente lo mismo que lo que tenía que hacer el profeta. Entonces parecía como que todo era igual. Decía el que tenés a tu lado, puede ser que todo parezca lo mismo, pero el final va a marcar la diferencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, por lo cual es necesario estar seguro de que tenemos un altar arreglado, un altar espiritual correcto. Porque los tiempos que nosotros vivimos son tiempos donde muchas cosas están camufladas y donde parece que todo el mundo dice y hace exactamente lo mismo. Y a veces es difícil contrarrestar estas cosas. ¿Por qué? Porque se ha mezclado tanto la verdad de Dios, se ha mezclado, se ha confundido tanto, se ha vuelto tan liviano el vivir de fe de los creyentes, que parece ser que hoy cualquier persona está capacitada para bendecir, para servir a Dios, para obrar a Dios. Entonces te encontrás que estás en un lugar donde el servicio a Dios te demanda. ¿Cuántos de los que están acá el servicio a Dios le demanda? ¿Cuántos de los que están acá se sienten que se tienen que esforzar cada día más para agradar a Dios? Sin miedo, no lo voy a retar. Estás en un lugar donde te instruyen que servir a Dios no se puede servir de cualquier forma. Te requiere capacitación, te requiere instrucción, te requiere preparación. Y eso implica esfuerzo. Hay que venir a estudiar, hay que venir a discipularse, hay que venir a aprender, hay que venir a pagar precio, hay que venir a ser dirigido, hay que pedir permiso, hay que pedir dirección, hay que pedir consejo, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que consagrar primicia, tenés que orar en tu casa, tenés que consagrar, tenés que tener un altar familiar. ¿Cuántos creen de que eso requiere esfuerzo? Y que acá tenés demanda. Es una demanda. Y entonces te encontrás con un creyente X de A, donde todo eso parece ser como que es una locura. Ah, no, pero para mí o para nosotros donde yo estoy es más fácil. Es más simple, no hay tanta demanda, no hay tanto sacrificio porque el Señor ya hizo el sacrificio.
Entonces parece ser que es un nivel de desigualdad y es un nivel donde cuesta entender las formas y las maneras. Por eso Elías dice, solo yo he quedado. O sea, soy el único en la especie, el último en la especie que se esfuerza por la santidad, se esfuerza por la consagración, se esfuerza por la preparación. Pero ahí están los que son en mayor número, los profetas de Baal. Los que hacen exactamente lo mismo que yo, pero quiero decirle una cosa, al final de la historia el resultado va a ser diferente. Por eso el llamado es que prestes atención de tener un altar arreglado. Un altar arreglado para que tu altar sea puro y exclusivo, un altar espiritual a Dios. Y no un altar espiritual a la confusión, al sistema, a la mentira, a la liviandad, a el doble ánimo, a la vida terrenal, a la vida fácil, porque de esa forma Dios no está dispuesto a hacer absolutamente nada. Tiene que haber un tiempo donde Dios, en medio de lo que abunde, haga sobreabundar su manifestación. Entonces, ¿por qué decir esto? Porque en todos los tiempos Baal era adorado en todos los reinados. Estuve estudiando un poco más de lo que estudio habitualmente para decirle esto esta noche, y pude ver que con el paso de la historia del pueblo de Dios, en todos los tiempos, en todos los reinados, en todos los niveles de unción, siempre hubo que combatir con los Baales. Por ejemplo, si usted quiere anotar, en los tiempos de Balaam y Balac, Números capítulo 22, verso 41, también hubo confrontación de reinos. El pueblo de Israel estaba siendo llevado en tiempos de bendición, y hubo un rey que contrató a un profeta pagano. ¿Se acuerdan esa historia que ya la predicamos? Estaba el rey Balac que contrató a un profeta pagano, a Balaam, y le pagó para que maldijera al pueblo de Dios. Ese pueblo era un pueblo que adoraba a Baal. Y Baal en su contexto significa, escuche esto, Señor, amo y esposo. Eso significa Baal. Señor significa dueño, significa amo, y esposo es porque una de las prácticas por las cuales adoraban a Dios en todos los tiempos era porque se lo consideraba Baal como el dios de la fertilidad, de la multiplicación, y se lo llamaba esposo porque se hacían prácticas de relaciones sexuales incestuosas con el propósito de que ese Dios trajera multiplicación y trajera bendición. No solamente era el Dios de la fertilidad para las familias, para las personas, sino que se le hacían ofrendas para que bendijera el ganado y sea fructífero, para que bendijera la tierra y sea fructífera, para que bendijera los campos y sean fructíferos. Entonces, en todos los tiempos, los hombres de Dios, las personas de Dios, tuvieron que batallar contra ese sistema de idolatría. Un sistema que pretendía suplantar a Dios, como se lo intenta suplantar hoy. Por eso cada día nos encontramos que hay más dioses sobre la tierra. Por eso cada día nos encontramos que hay una proliferación y un crecimiento del paganismo, cada vez es más conocido. Por ejemplo, el gauchito Gil, la difunta Correa, la Pachamama, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez hay más crecimiento de estas cosas en las familias. Antiguamente era notorio que en el campo, en la zona rural, encuentres a lo mejor una chocita, una casita, a un santo que veneraban,
Ahora te encontrás a la vuelta de la esquina que por todos lados hay altarcitos y hay paganismo, y te encontrás que en las casas, en los hogares, hay casas que, pobres, yo no sé cómo viven ahí abajo, tienen mejor techo el gil de gaucho que tienen en la casa que el techo que los giles tienen para ellos. Y es impresionante cómo nosotros viajando, haciendo viajes misioneros o apostólicos, no fuera de Argentina, aún dentro de Argentina, hemos ido a visitar y a ver iglesias como la que fuimos a ver en ese tiempo en Mercedes para darle cobertura, y habían pedido y fuimos y viajamos y era impresionante. Y si usted viaja va a encontrar al costado de la ruta la cantidad de altares que hay, y cómo la gente a veces los fines de semana utiliza esos lugares para ir a pasar la tarde. Entonces van y encontrar gente que se reúne al costado de esos lugares, llevándoles ofrenda. En Mercedes, en la ciudad de Mercedes, hay un templo que es inmenso, y cómo hacen viajes, excursiones, micros enteros que van para cierta fecha a llevarles ofrendas a Gauchito Gil. Y gastan y pagan su pasaje y llevan sus ofrendas y lo veneran. Impresionante el crecimiento y la multiplicación de estas cosas. De allí se desprenden todo el fetichismo que hay en las cintas, en los colores y en todas las cuestiones que se utilizan para intentar que todo ayude un poquito. Elías estaba en medio de todas esas cosas. Había un gran número, había un crecimiento mayor, no de Dios. Él dice, solo yo he quedado. No era el único que había, pero él se sentía como que era el único que se estaba esforzando por sostener la verdad de Dios, por sostenerse y que no lo corrompiera lo que estaba viendo que en el sistema se estaba multiplicando. Y quiero pedirte que llegue a lo mejor un día en tu vida, que tal vez te sientas de esta manera, como que te mires en el espejo y sientas como que la presión para doblegarte ha aumentado, y que llegues al punto de decirle, Señor, me siento como que parece ser el único creyente en esta zona que se sigue esforzando para agradarte, porque todos ya han doblado la rodilla ante un sistema que los envolvió y que los confundió. Por eso Elías, su primer trabajo fue arreglar el altar que estaba arruinado. Y no está hablando del altar físico, sino que está hablando del altar espiritual, porque hay un sistema que está tratando de que tu altar espiritual sea contaminado con mentiras, con liviandad, con adivinación, con un sistema que te está diciendo que cada vez hay que hacer menos esfuerzo, porque no hay forma de cambiar, porque no hay forma de modificar las cosas, porque no hay forma de hacerle frente a lo que se viene. El lenguaje y el mensaje de este sistema es: no importa lo que hagas, tarde o temprano te va a doblegar. Ese es el lenguaje de este sistema. No importa por cuántos esfuerzos hagas por mantener, por ejemplo, tu género con el cual naciste, este sistema te dice que tarde o temprano vos también, o alguno de los tuyos, va a entrar en ese sistema, y tal vez alguno de los tuyos algún día se le ocurra cambiar el género con el cual nació. Por eso hay una palabra que muchos no le prestan atención, que se está metiendo en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación, es: a todo nos puede pasar. ¿Alguno escuchó eso? Casi no, porque no se le presta atención. Cuando hay una marcha contra la inseguridad, el lema es: a todo nos puede pasar. Y cuando le hacen entrevista a la gente que pasó un hecho de violencia, es pedir justicia, porque hoy soy yo, mañana pueden ser ustedes.
Y eso de a poquito se va metiendo y va abriendo puertas a que en algún momento me puede pasar. Y la verdad es que no. Porque si no vivo como viven, si no hago lo que hacen y no abandono a Dios, entonces no hay forma que me pase o me acontezca lo que. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Eso significa tener un altar, tratar de tener un altar arreglado, tratar de tener un altar que esté libre de contaminación, un altar donde Dios se manifieste y se glorifique, pero eso tiene que ver con las cosas cotidianas. Por eso Elías dice: yo siento que he quedado solo en esta lucha. Decía el que tenés a tu lado: siento como que quedé solo en esta lucha. Cuando estás en medio, en un entorno de personas, en tu trabajo, en tu colegio, ¿no sentís que tu comentario queda como desubicado? Como que si vos decís algo distinto te miran como, ¿qué estás hablando? ¿A cuántos le pasó ya? Entonces ahí es cuando vos decís, como dice Elías: me parece como que cada vez somos menos, che. Me parece como que cada vez somos menos los hombres, cada vez son menos las mujeres, cada vez son menos los correctos, cada vez son menos. Y la verdad es que no. No hay, mirá lo que tienes a tu lado y decirle: ni se te ocurra aflojar. Otra vez. Por tercera, aflojar. Entonces, en todos los tiempos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios tuvieron que batallar contra el sistema de Baal. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versículo 13, y Jueces capítulo 6, versos 28 al 32, también en los tiempos de los jueces tuvieron que batallar contra ese sistema de Baal. Jueces 2, 13 y 6, 28 al 32. Usted léalo allí, se va a encontrar con que los jueces tuvieron una batalla contra Baal, contra los profetas paganos, contra el sistema. Y cuando yo hablo profetas paganos, no estoy hablando solamente contra los centros de curanderismo, contra la escuela de espiritismo, contra los brujos, los curanderos. No solamente, mi batalla contra ellos ya es abierta y directa. Pero cuando hablo de los profetas de Baal, estoy hablando de los voceros, porque esos son los profetas. Los profetas tienen que ver con los que son portadores de una noticia. Y hay muchos profetas paganos, muchos profetas de Baal, que no son brujos ni hechiceros, pero que tienen ellos también un mensaje que es diferente al que tenemos nosotros. Un mensaje negativo, un mensaje de abatimiento, un mensaje de escasez, un mensaje de pobreza, un mensaje oscuro. Son profetas paganos. Son los que dicen: mira, no hay Dios que pueda sacarte, pero esta cosita te puede ayudar. No hay Dios que pueda cambiar, pero yo fui a tal lado y estuvo esto. Son profetas paganos, anunciadores de verdades o anunciadores de mensajes que intentan contaminar tu altar espiritual. Que intentan decirte de que nada sirve tu oración, de que poco vale tu ayuno, de que nada sirve pasar tiempo congregado, que nada sirve venir horas y aprender y instruirte en la palabra. La gente no quiere escucharte. Eso es lo que tratan de decirte. ¿Para qué? Para desalentarte, para desacreditar todo tu esfuerzo por cada día más saber y conocer de Dios. Son profetas paganos, son profetas de Baal, son profetas que van a decir: ¿sabes qué? Yo, sin hacer todo lo que vos hacer, también voy a tener el mismo resultado. Y es mentira. Son esos profetas que te dicen: ¿sabes? Yo con menos esfuerzo tengo más. Son aquellos que te van a intentar decir: con menos dedicación y con menos consagración, igual Dios va a responder al final.
porque Dios es bueno. Eso es lo que estaba diciendo acá la palabra. Tomen ustedes un buey y yo voy a tomar otro. Preparen un altar y yo voy a preparar otro. Leña y leña. Lo que hacemos parece que es lo mismo, pero el final es distinto. Decía al que tenés a tu lado, todo parece igual, pero el final va a ser distinto. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Acab y Jezabel, Jezabel fue una mujer que casi eliminó por completo la adoración a Dios. Jezabel fue una mujer, es un sistema como el que se está tratando de imponer en el tiempo que vivimos, disfrazado de feminismo para nuestros tiempos. Pero fue un sistema jezabélico que en ese tiempo se quiso imponer y que casi exterminó por completo, a tal punto que este mismo profeta, que fue un hombre que dio manifestación de fuego, perseguido por esta mujer, casi lo extermina por completo al reino de Dios. Y fíjese el sistema que estamos viviendo, un sistema antidios y que están tratando por todos los medios de torcer la educación cristiana, la educación de Dios, los valores de Dios. Ya hoy ni los colegios cristianos están libres de presión. Le van a buscar la vuelta, la forma y la manera de que ellos también tengan que enseñar lo que está en contra de la voluntad de Dios. Se meten en la educación, se meten en los colegios, se meten en los hogares, se metieron en los dibujos animados que ven tus hijos, en los juegos de internet que le permitía a tus hijos utilizar, se metieron en la comunicación, en los emoticones que tenés en el celular para enviarle a la gente. Y sin darte cuenta, antes te tenía que bajar la aplicación, ahora sin darte cuenta se actualizan automáticamente. Y ellos metieron en la conversación de WhatsApp la igualdad de género. ¿No lo revisaste vos? Fíjate, ponete después en tu casa, no ahora, a ver. Empezá a revisar los emoticones que tenés y vas a encontrar dos mujeres solas, en pareja, dos mujeres con hijo, dos hombres solos, dos hombres con hijo. ¿Entendés? Entonces te empezás a mover dentro de un sistema que para donde mires está corrompido, está corrompido, está corrompido. ¿A dónde vas? En todas las esferas sociales, porque había cosas que antes se decía, esto pasa entre la gente pobre. No, ninguna gente pobre. Hoy se metió en todas las esferas sociales y económicas. Tenés el mismo género en la política, tenés el mismo género entre los millonarios y peor, porque son los que más consumen estas cosas. En los medios de comunicación, porque se trata de poner esto como normal, que es lo de este tiempo. Entonces vos decís, ¿yo dónde entro en este tiempo? Y es ahí cuando la iglesia empieza a perder un poco de vista a dónde o con quién se va a relacionar y en dónde va a terminar. No es solamente de nuestros tiempos. A los hombres de Dios y a las mujeres de Dios les pasó porque Baal estuvo en todos los tiempos de la iglesia, en todos los tiempos del reino, con diferentes caras, con diferentes formas, con diferentes maneras. Entonces, Elías dice, para que ustedes comprendan al Dios al cual yo sirvo, es necesario tener un altar arreglado. Número uno, arreglar el altar espiritual. Número uno, arreglar el altar espiritual. Alguno dirá, bueno, pero yo estoy en Dios, me congrego, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien. Pero tenés que entender que todos nosotros, cada uno de nosotros, vivimos y compartimos con un sistema que tiene un propósito, y es el propósito de arruinar tu altar. De arruinar tu altar. Decía al que tenés a tu lado, cuídate,
que no arruinen tu altar espiritual. ¿Por qué llamo la atención a esto? Porque cuando el sistema que nos rodea y nos rodea y nos rodea y nos va dando estas cosas como, por ejemplo, las generalidades, todo está mal. A todos les puede pasar. Todos se pueden equivocar o todos se pueden confundir. Inconscientemente nosotros empezamos a ceder y empezamos a involucrar en nuestras declaraciones esos conceptos. Nosotros no somos parte de esos conceptos porque tenemos que vivir por fuera de esos conceptos. Es verdad que hay un montón de mujeres, hay un género femenino que está siendo maltratada, pero no todas las mujeres están siendo golpeadas. Y cuando una mujer dice, nos están matando a todas, yo veo unas cuantas mujeres vivas acá. ¿Cuántas mujeres vivas hay? Entonces no son todas. ¿Alguien me está entendiendo lo que hablo? Y no me saque esto de contexto, por favor. Estoy hablando del sistema, cómo intenta contaminar tu altar a través de tus declaraciones. ¿Por qué la Biblia dice que la vida y la muerte está en dónde? ¿En tu fuerza? ¿En tu bolsillo? ¿O en el poder de tus declaraciones? La vida y la muerte está en el poder de tu lengua. Vivís o morís por lo que declarás, por lo que confesás. Recibís por lo que proclamás. Lo que oís, ¿cómo era? ¿Se acuerda esto? Lo que oís es lo que ves. Lo que ves es lo que hablas. Y lo que hablas es lo que recibís. Entonces este sistema intenta mensajes generalizados. Todo está mal. Yo escucho o hablo con hermanos que me cuentan otra cosa, entonces no puedo decir que todo está mal. Porque es verdad que hay gente que no llega, es verdad que hay gente que no tiene, es verdad que hay gente que no le alcanza. Pero también es verdad que hay otros que en medio de niveles de escasez, Dios le ha mostrado su gran y amplia generosidad. Entonces no son todos, son algunos. Antes de empezar la reunión, escuchaba a alguien que me comentaba, y no le voy a decir ni cifras ni quiénes, pero de cómo ha visto la mano de Dios. Entonces yo no puedo decir en este país, todos están mal. A mí me gustaría decirle, vení a hablar con el que hablé yo y vas a ver que no son todos, como tampoco es la mitad más uno. Esas son generalidades que un sistema ha encontrado la forma y la manera de ser abarcativos. Te presentan una marcha, la marea verde. Parece ser que todas las mujeres de la tierra están a favor del aborto. Y yo conozco un montón de mujeres que están a favor de la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero cuando llega el mensaje negativo, siempre llega con más fuerza porque tiene un lenguaje inclusivo, de totalidad. Y no la totalidad de la sociedad está de acuerdo con lo que están diciendo y con lo que están proclamando. Por eso Elías dice, solo yo he quedado. Parece que soy el único que alza la voz. Parece que soy el único que grita que no. Parece que soy el único que está dispuesto a tener un altar puro para Dios. Parece que soy el único que está dispuesto a pagar el precio y enfrentar a este sistema que lo que quiere es corromper lo bueno. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso Elías dice, vamos a arreglar el altar. No vamos a permitir que se corrompa, no vamos a permitir que lo ensucien, porque este altar, cuando llegue el momento, va a ser el que va a marcar la diferencia. Déjame decirte esto.
A lo mejor las palabras, a lo mejor lo que hagas, a lo mejor tu testimonio, a lo mejor tu esfuerzo, a lo mejor todo lo que venís haciendo bien, llegue un momento que no alcance. Y alguno dirá, pero será, déjame decirte que va a llegar un momento en que todo tu esfuerzo bueno no va a alcanzar para convencer. Pero hay algo que no falla, y son los altares. Porque el altar del paganismo, el altar de la mediocridad, el altar del conformismo, el altar de la idolatría, el altar de la carnalidad, el altar de lo natural, nunca jamás va a tener el mismo fuego que el altar de Dios. Y va a llegar un momento en que lo único que te va a hacer diferente a los demás es tu altar espiritual. Es el tipo de fuego que en tu altar espiritual se manifieste. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, ese fuego es el que te va a salvar. Miralo de vuelta y decirle, ese fuego es el que te va a salvar. Por tercera vez, miralo bien y decirle, no, decíselo, ese fuego es el que te va a salvar. Ese fuego. ¿Cuál fuego? El resultado de cómo tu altar esté. El resultado de tu altar espiritual va a ser el tipo de fuego que muestres. Eso no se puede copiar. Escucha, la adoración se puede copiar. La oración se puede copiar. El lenguaje, la forma de hablar se puede copiar. Las formas y las maneras congregacionales se pueden copiar. La danza se puede copiar. Pero lo que no se puede copiar es el fuego que arde en un altar y el que arde en otro altar. Eso no se puede copiar. Por eso Elías le dice, vamos a hacer una cosa. Aunque ustedes son más que nosotros, aunque son más los que adoran a otras cosas, el Dios que responda por fuego, ese será el Dios verdadero. No vamos a hacer guerras de altares, no vamos a hacer guerras denominacionales, no vamos a hacer guerras bíblicas, doctrinales, no vamos a hacer guerras, espadeos bíblicos de conocimiento teológico. Vamos a comprar un par de termómetros en nuestros tiempos y vamos a ver qué altar tiene más temperatura, porque ese altar es el que va a demostrar si hay un Dios vivo o hay un Dios muerto. Con mucho respeto, tocando al que tiene a tu lado, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Arde o no arde? A ver. ¿Qué es lo único que se pone frío? Lo que no tiene vida. Lo que no tiene vida no puede tener reacción. Sí. Pero mientras tenga temperatura está vivo. Hay algunos que no tienen reacción todavía. Lo importante es que siga estando vivo. Elías dice, vamos a ver qué altar es el que quema. Entonces lo primero que él dice, quiero tener un altar arreglado, porque necesitamos un altar vivo, un altar caliente, un altar
que tenga un fuego que queme. Dije hace muchos años, fuego pintado no calienta a nadie. Ok, número dos. Número dos. Elías se sostuvo en una promesa. Versículo 31. Esta es una parte importante para acompañar el altar. Verso 31 dice: y tomando Elías 12 piedras, ahora sí, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Vaya hasta Génesis, por favor, capítulo 32, o anote. ¿Por qué Elías hizo lo que hizo? Génesis 32. Después de Elías tener un altar espiritual puro, Elías se hizo fuerte en una historia pasada que tiene que ver con la vida de Jacob. ¿Por qué Elías tomó 12 piedras y él ya tenía un altar? Y edificó un altar a Jehová con 12 piedras. En otras palabras, lo que hizo Elías es pararse sobre un principio de bendición. Preparó un altar de palabra, preparó un altar de promesas, preparó un altar que significaba: no es con mi fuerza, sino con la fuerza del Señor. Número uno, tenés que asegurarte de tener un altar espiritual correcto. Y número dos, no te creas más fuerte de lo que sos. Apóyate en el Señor. Hacete fuerte en Dios. Hacete fuerte en su palabra. Hacete fuerte en sus promesas. Hacete fuerte en lo que es Dios, no en lo que vos te crees que sos capaz. Hacete fuerte, porque este sistema se lleva por delante a los más fuertes y a los más poderosos. ¿Sabe cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? De algunas cosas las tenía que combatir, algunas cosas las tenía que pelear. Le dijo: pelea la buena batalla de la fe, no olvides del fuego del don de Dios que hay en ti, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, etcétera, etcétera. Pero de algunas cosas le dijo: huye. De algunas cosas le dijo: no te creas más vivo de lo que sos, no te creas más inteligente de lo que sos, no te creas más fuerte de lo que sos, no te apartes de Dios. De algunas cosas le dijo: no gastes fuerza contra esto, de esto huí, de esto apartate, de esto salite. Porque ese sistema, como es Baal, como es el sistema sodomita, como es el sistema faraónico, son sistemas que se han devorado y se han comido a los más fuertes, a los más grandes y a los más poderosos. Porque los más fuertes, los más grandes y los más poderosos fueron fuertes, grandes y poderosos en su propia prudencia, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Entonces, ¿sabés quién verdaderamente es el más fuerte? No el que es, sino en quien se apoya. Por eso siempre el consejo de Dios es: no te apoyes en tu propia fuerza, en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Apóyate en el brazo de Dios que no se cansa. Apóyate en el brazo de Dios que es fuerte. Apóyate en el brazo de Dios que es el único que te puede sostener o aún levantarte. Entonces Elías dice: número uno, vamos a arreglar el altar. Número dos, vamos a hacer un altar nuevo conforme a ¿qué? A la palabra que Dios le habló a Jacob. ¿Por qué a Jacob? Y no a otros. Pero mira lo que acontece en Génesis capítulo 33. ¿Te dije? ¿O 32? 32. Génesis capítulo 32. Mira qué importante esto.
Vamos a leerlo bien, espera. Hay una promesa de Dios ahí, donde Jacob batalla con un ángel. Y a ese ángel le gana una bendición. Génesis 32, 22. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el ángel: déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió. ¿Qué le respondió Jacob? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿qué hace Elías? Él dice: contra estos no puedo con mi fuerza, pero voy a hacer un altar en lo que pasó con Jacob. Voy a hacerme fuerte. No en el número que somos. Voy a hacerme fuerte no en cuánto tengo. Voy a hacerme fuerte no en cuánto aprendí, sino que voy a hacerme fuerte en lo que le pasó a Jacob. ¿Y qué le pasó a Jacob? Jacob se encontraba peleando por una bendición. Y en ese momento Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamará más Jacob, porque Jacob era engañador. Esta historia, si usted la lee en su casa, es la historia de cuando él le roba a su hermano la primogenitura, con astucia, acompañado por su madre, con mentiras, con engaño, con estafa. O sea que él se quedó con una bendición que no le correspondía. Entonces él dice: yo no puedo continuar de esta manera. Algo tiene que pasar. Yo quiero una bendición, pero que sea correcta. Y él batalla contra el ángel. Entonces el ángel le dice: ¿qué es lo que querés? Yo quiero una bendición que sea correcta. Yo quiero tener logros de la forma correcta, porque la bendición que tuve, la primogenitura que tuve, no me correspondía. Yo se la robé a mi hermano. No quiero más bendiciones que no me correspondan. No quiero vivir de prestado, no quiero vivir por gracia, no quiero vivir por misericordia, no quiero vivir como viven la mayoría de los cristianos, diciendo que Dios bendice porque Él es bueno. Eso era Jacob. Jacob dice: yo quiero ganarme la bendición, porque la bendición tiene un precio, la bendición tiene un costo. Quiero levantarme. Quiero dejar de comer de las migajas que caen de la mesa de los señores. Y quiero ganarme, sentarme a la mesa de los reyes. Porque la buena comida no es para los perros, la buena comida es para los hijos de Dios. Jacob estaba diciendo: le hice honor a mi nombre, soy re vivo, soy re piola. Los tengo a todos engañados, los tengo a todos confundidos. A todos les hice creer que soy bueno, que soy espiritual, que soy esto y esto y esto, pero soy todo lo contrario. Y ninguno se dio cuenta. Eso era Jacob. Por eso Jacob llega un momento y dice: no, hasta acá llegué, no quiero más. Y luchó porque él necesitaba una bendición original. Él necesitaba de alguna manera ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Él necesitaba de alguna manera poder demostrar que se había ganado con esfuerzo, con dedicación, con estudio, con consagración, el favor de Dios. Entonces, cuando el ángel entiende esto, le dice: ok,
Ahora tu nombre será cambiado, no serás más Jacob, ya no serás más el pícaro, el vivo, sino que ahora te llamarás Israel. ¿Por qué Israel? Porque ahora has luchado con Dios y lograste vencer. Entonces lo que hace Elías es arreglar el altar de adoración que se había corrompido, y dos, levantar un altar no de independencia, sino de dependencia de Dios, diciendo: todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a alcanzar, todo lo que voy a lograr, no lo voy a lograr por mi cuenta, lo voy a hacer con la ayuda de Dios, porque en este tiempo sin la ayuda de Dios no se logra nada. Míralo al que tenés a tu lado y decirle: sin Dios no vas a ningún lado. Sin Dios no vas a lograr nada. Sin Dios no vas a convencer a nadie. Eso es por lo cual Dios nos ha traído todo este tiempo y nos ha estado preparando, porque viene el día en que en la gran abundancia de mediocridad espiritual que hay, van a empezar a marcar la diferencia los creyentes verdaderos, los creyentes genuinos. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Porque ambos van con la Biblia bajo el brazo, porque ambos conocen los textos bíblicos, porque ambos saben bendecir, porque ambos terminan un saludo diciendo bendiciones, bendecidos. Los músicos que hacen pactos a Satanás para que tengan éxito en las carreras seculares, terminan un concierto y dicen: Dios los bendiga a todos. Y los fans están... ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y la gente contenta porque dice: ¿viste que dijo que Dios los bendiga? Debe ser cristiano. ¿Qué cristiano? Ahora hasta los cristianos se vuelven al mundo. Hasta los cantantes cristianos, hasta los músicos cristianos que un día tuvieron letras extraordinarias que nos llevaron a la presencia de Dios, hoy abandonaron la fe. ¿Me está escuchando? Aún nosotros hemos tenido esas canciones en el templo y hemos cantado algunas de esas canciones que han sido tremendamente de bendición. Pero hoy en todas las redes sociales se están testificando de que abandonaron la fe en Dios y se volvieron a otros caminos. Es muy profético lo que estamos hablando. En los postreros tiempos dijo Jesús que esto acontecería y más. Pero es necesario que empiece a quemar el verdadero fuego, es necesario que empiece a arder el verdadero fuego, es necesario que empiece a levantar temperatura los verdaderos altares. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacob dice: yo voy en busca de una bendición. 3, y terminé para la semana que viene. Elías provocó un espacio espiritual. Elías creó un espacio de presencia. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová y para Jehová. Entonces, el verso 3, el punto 3 es que Elías construyó un espacio espiritual. Te dije 3 cosas. Número 1, arregló un altar espiritual arruinado. Número 2, ¿cuál era? Se sostuvo, buscó, se apoyó en el favor de Dios, se hizo aliado de Dios. Y número 3, construyó un espacio de presencia, que no es lo mismo a un espacio de alabanza, que no es lo mismo a un lugar de alabanza. Construyó, edificó un lugar de presencia, que son las cosas que le falta a la gente hoy en día. Tienen lugares
de congregación, pero no construyen espacios de presencia donde Dios se manifieste. Les falta crear una habitación, un espacio de presencia. Por eso no son creyentes que quemen, no son personas que quemen, porque no conocen la presencia de Dios. ¿Por qué te dijo Dios que vuelvas al altar familiar? ¿Por qué te dijo Dios que vuelvas a la oración? ¿Por qué te dijo Dios que vuelvas a la lectura? ¿Por qué te dijo Dios que no te desentiendas durante la semana de Dios? ¿Por qué te pidió Dios que consagres tu semana, pero que no pongas plata en un sobre, sino que tengas cada día la búsqueda de Dios? ¿Por qué te pidió Dios? ¿Por qué te enseñó Dios a buscar en el secreto? ¿Por qué Dios se está manifestando en los hogares, en hogares que buscan, en personas que claman? ¿Por qué cuando alguien está en su casa orando, comienza a hablar en otras lenguas? ¿Por qué hay manifestaciones de Dios? Hay aceite que brota en sus manos. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque viene un tiempo que no solamente alcanza con congregarse, porque a la congregación puede llegar cualquiera, y todas las personas que salgan de una iglesia no significa que están dispuestas para entrar al reino de los cielos. Lo que va a marcar la diferencia entre una gente y la otra va a ser si está acostumbrada a la presencia. Y la presencia no se consigue yendo solamente a una iglesia. La presencia se consigue teniendo un altar personal, creando una habitación de presencia, conociendo la intimidad con Dios. Samuel ministraba en el templo, pero él no conocía la voz de Dios. Como hay mucha gente dentro de las iglesias que no conocen a Dios cuando lo llama en su casa. Es más, hay creyentes que cuando Dios los llama en medio de un sueño, los reprenden porque piensan que hay un demonio que los quiere despertar y no los deja dormir. Y Dios los está llamando porque quiere tener intimidad con Él, relación con Él, porque quiere hablarle, porque quiere enseñarle, porque quiere pasar tiempo con Él. Jesús se iba de sus discípulos, se apartaba de la gente y se iba solo, se iba al secreto. La gente lo buscaba. Y él dice, está todo bien, pero yo no puedo olvidarme que aunque me rodeen 50.000 personas, mi verdadero éxito está cuando yo me encuentro a solas con mi Dios. Crear un espacio de presencia. Créate un espacio de presencia. Aprende a conocer la presencia. No esperes un culto de avivamiento. No esperes que venga un predicador de turno que tiene la fama de mover al Espíritu Santo. Crea una habitación de presencia. Yo me deleito escuchando a los jóvenes cuando oran, cómo oran. Dios santo. Son jóvenes que están acostumbrados a orar. Y a veces me pongo a prestar atención, a escuchar a hermanos, no saben qué decirle a Dios en una oración. Y me da tristeza, digo, pobres hermanos. Y me da rabia del liderazgo que no le ha dicho al pueblo, que no le ha instruido al pueblo, no los ha capacitado en cómo hacer todas estas cosas, porque para eso Dios nos puso en la tierra. Entonces, en medio de un tiempo como vivió Elías, que abundó todo lo que abundó la idolatría, la falsedad, el sacerdocio corrompido, que abundaron los profetas de desastre, los profetas negativos, sobreabundó la gloria y la gracia de Dios. ¿Y en quién se manifestó? En alguien que estaba preparado para que eso acontezca. Entonces, no te olvides de velar por tu altar espiritual. Eso es tuyo, es tu altar espiritual. Tené cuidado con las generalidades, tené cuidado con la globalización de mensaje, tené cuidado con las declaraciones abarcativas. Cuida tu altar espiritual. Decir al que tienes a tu lado, cuida tu altar espiritual. Número 2, no pelees solo esta batalla.
hacete fuerte en el Señor. Habrá días que tu brazo no te acompañará, habrá días que tus fuerzas no serán las mismas, habrá días que el ánimo, habrá días inclusive que la fe no será la misma, producto de la confrontación, producto del cansancio y de todo lo demás. ¿Sabés qué le pasó a este hombre del cual te estoy hablando después que produjo tremendo avivamiento y que destruyó a 850 profetas paganos, 400 de Baal y 450 de Aserá? Después de destruir a 800 profetas paganos y de destruir el altar pagano, estaba tan cansado que viene Jezabel y dice: traiga sobre mí el peor de los castigos si mañana a esta hora la cabeza de Elías no está como una de estos profetas. Y el hombre entró en una depresión absoluta, que salió huyendo y que dijo: Señor, quítame la vida ahora. Se escondió en una peña, se escondió y Dios lo tuvo que ir a buscar. Y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Solo yo he quedado, Señor. No hay más cristianos buenos. Soy el único. Y así se sentía él. Estaba cansado de batallar contra un sistema que no cedía. Estaba cansado de batallar contra un sistema que no le interesaba nada de Dios. Estaba cansado de batallar y de ir hacia adelante. Estaba cansado de ver a cristianos que jugaban con Dios. Estaba cansado de ver a personas que vivían una falsedad cristiana. Entonces él dice: ¿sabe una cosa, Señor? Mejor matame, llévame. Y se terminó el tema. ¿Para qué seguir así? Y dice la Escritura, si usted lo lee, que Dios le dio de comer y él comió y descansó y habló con Dios y volvió a comer y volvió a descansar, y cuando cobró ánimo le dijo: ¿sabes que no estás solo? Tengo 7.000 escondidos como vos, que vos no lo conocés, pero tengo 7.000 cuyas rodillas no se doblaron y cuya boca no besaron a dioses ajenos. Ahora quiero pedirte que vuelvas por el camino que hiciste. Así que no te conviene irte lejos de Dios, porque si te vas lejos de Dios vas a tener que hacer lo mismo para volver. Mira que tenés a tu lado y decirle: es mejor estar siempre cerca de Dios y no alejarte, porque cuanto más lejos te vaya, decirle: cuanto más lejos te vaya, por tercera vez, cuanto más lejos te vaya, más esfuerzo vas a tener que hacer para volver. No conviene irse. Entonces Dios le dice: volvete, porque ahora no solamente que vas a estar vos y 7.000, sino que ahora también vas a ungir al que va a ser tu discípulo y al que luego va a ocupar tu lugar. En otras palabras, te voy a multiplicar la ayuda para que no te sientas tan solo. Mira lo que tenés a tu lado y decirle: en tiempos de soledad y desesperación, Dios va a multiplicar la ayuda para que no te sientas solo. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Diga conmigo: fortalecido y acompañado. Anota: fortalecido y acompañado. Gloria a Dios. Quiero en esta noche dejarte aquí esta palabra y poder animarte a que le prestes atención a todo esto que Dios te ha estado diciendo. Fíjate que cambian los tiempos. Jesús asciende al cielo. Están los apóstoles.
están en el aposento alto. Pero como vimos, había más de 500 escuchándolo a Jesús, lo que decía y viéndolo subir al cielo. Pero 120, solo 120 recibieron el fuego del Espíritu Santo. Ya hicimos esta cuenta y ya lo prediqué. En 10 días 380 personas se volvieron atrás. Es el mismo sistema que en los tiempos de Elías. Es el mismo sistema de Baal que generaliza. Parece escucharlos ahí, a ese grupo de 500 hermanos, viendo como cada día, tal vez hoy domingo, 500 reunidos y de repente 180 sillas vacías. Y otro diciendo, todos están yendo. Todos. ¿Cómo todos? Ahí seguía viendo gente. Al otro día, 180 más. Todos están yendo, todos se van a ir. No va a quedar nadie. Y fueron así pasando los días, hasta que cuando vino el cumplimiento de la promesa, solamente había 180. 32 personas todos los días diciendo lo mismo, se van, se van, se van. No se puede, no se logra, no alcanza, no sirve. A todos nos puede pasar, nadie está exento de esto. ¿Cómo que no? Los que estamos bajo la obediencia en Dios, los que estamos bajo el cuidado de Dios, estamos exentos de estas cosas, porque el Señor dijo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que ninguna de las pestes, ninguna de las cosas que fueron enviadas a Egipto llegará sobre nuestra morada. Que no le tendríamos temor al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia, ni a mortandad que en medio nuestro ande o habite. Entonces se puede decir que lo que le pasa a muchos, si estamos en el Señor y confiados en Dios y seguros en Dios, seguro estoy de que a mi casa no llegará. Seguro estoy que a mi economía no la afectará. Seguro estoy que a mis hijos no los alcanzará. Seguro estoy que en medio donde abunda la maldad, Dios va a sobreabundar en gracia, en favor, en cuidado, en bondad y en misericordia. Aleluya.